Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Momentos. Nuestra invitada del día de hoy es ingeniera agrónoma recibida de la Universidad Nacional de Cuyo, donde también ejerció como docente y donde fue becada por el CONICET para una investigación sobre zonas productivas en el sur de la provincia de Mendoza. Además, es máster en Administración de Empresa, fue ministra de Economía de la provincia, fue electa diputada nacional periodo 2003-2007. En el año 2009 llegó al Senado. Es la titular de la Comisión de Economía Nacional e Inversión y la vicepresidenta de la Comisión de Minería, y hace muy pocos días fue electa vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Está con nosotros la senadora Laura Montero. Senadora, muchísimas gracias por estar en Mariano? Momentos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, que siempre nos acompañan en la labor. Felicitaciones por la elección y le quiero agradecer de alguna manera en las declaraciones que dijo después del triunfo que quería llevar la experiencia de Senado TV a la legislatura de Ah, qué Mendoza. bueno que lo hayas rescatado. Sí, la verdad es que me parece interesantísima la labor que hace el Senado TV. Yo creo que hay que darle difusión, que hay que proyectar la labor legislativa, porque en definitiva, bueno, las legislaturas, el Congreso, son la casa del pueblo, de las provincias, y hay que tratar de fomentar esos vasos comunicantes entre la sociedad y sus representantes. Y ustedes hacen un poco ese trabajo, el hecho de transmitir las sesiones, de estar permanentemente, bueno, tal vez entrevistándonos. Bueno, a mí me parece que es una forma de generar ese vínculo que debemos propiciar para fortalecer el sistema democrático y ese involucramiento de la ciudadanía con nuestro quehacer, ¿no? Hice haciendo su currículum, hay muchas cosas que quedaron afuera, pero por ejemplo, docente, ministra de Economía, diputada, senadora, cuando está en una reunión y no la conocen, ¿cómo se presenta? Hola, soy Laura Montero, soy Oh, no, que depende qué tipo de reunión, por supuesto, pero en general soy Laura. Laura. Soy Laura. Y en el avión, cuando tiene que Sí, poner ocupación, ingeniera. Pongo ingeniera. ingeniera, sí, sí, pongo ingeniera, porque sí es algo que la verdad que lo ejercí con mucho placer. Elegí mi carrera porque me llevaba a un estilo de vida, que era el estilo de vida que me daba la cercanía con la naturaleza, con la producción, ese acto tan genuino de que pones una semilla y sale, cierto, un fruto. Y disfruté mucho mi carrera, atravesé prácticamente todas las actividades productivas, después me especialicé desde el área económica también, en poder entender los eslabonamientos para tratar de darle vida a la producción, vida económica a la producción, no solo el acto productivo. Y pude ejercer esa vinculación entre lo que es la fase estrictamente productiva y la viabilidad económica, la viabilidad técnica y la viabilidad económica. Y disfruté mucho mi profesión, pasé a través del CONICET, en mis primeras etapas por diversificación económica en el área vitivinícola. Casi al final de mi carrera adopté el desafío vitivinícola, pero fue muy grato para mí, fue muy grato el contacto con esa área de la producción, con su gente. Yo siempre decía que cuando estaba en el ejercicio de la agronomía tenía muchos dones. Don Carrasco, Don Navarro, todos los que en cierta medida fueron encargados de finca o trabajadores en el área rural que me ayudaron también a formarme en mi profesión. Y fue muy, muy bueno trabajar en ese entorno, con esa gente que tiene una simpleza, pero también mucha riqueza en conceptos básicos de vida, pero también de experiencia en el hacer. Y yo por ahí decía, bueno, yo caía con mi tesis de que el metro cuadrado de área foliar produce tanto a través de la fotosíntesis, hidrato de carbono, que esto se transforma en azul, lo reparto en tantas yemas y con esto tengo tantos azúcar y tanto polifenol en la... Y después caía con el podador y el podador me decía, Laura, podemos hacer esto. Y entonces siempre era una coordinación entre la experiencia empírica de quien está todo el día arriba del problema y sabe resolverlo, y bueno, y la fase técnica que yo mostraba y hacíamos un buen mix. Por eso digo que esa etapa de mi vida fue muy buena, muy rica. Ejercí mi profesión con pasión y con mucho gusto. En todos estos años en los que tuvo que viajar a la capital para ejercer
su profesión de política como diputada o como senadora. ¿Qué es lo que más extraña de Mendoza cuando está lejos? Y mis hijas, sí, sí, mis hijas, mi casa. Las mujeres tenemos cierto, esa cuestión del hogar, ¿no? De cuidar el nido un poco y yo, bueno, con mis hijas tengo una relación muy buena, con mi familia en general, mis hermanas, pero esa cotidianidad, esa cuestión de protección que siempre tenemos, me da cosa. Todavía son grandes ya, muy grandes. Mi hija mayor tiene 28 y la más chica tiene 21, pero bueno, uno siempre está atento a las cuestiones que ellas están viviendo, a las etapas, y me gusta estar en mi casa con ellas. Sí. 3 mujeres, me sirve de pie para un tema que yo quiero que sea agenda en Senado TV y me parece muy bien que sea con usted. ¿Cómo solucionamos el tema de la violencia con las mujeres? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hemos trabajado mucho, Ya la verdad, mucho desde en el Congreso de la sí. Nación. Le reconozco a Sonia Escudero, una militante que, la verdad, en las cuestiones de género también, pero desde la banca de la mujer, también prácticamente en esto no ha habido distinción de color político entre las mujeres que componemos actualmente el Congreso, el Senado, sobre todo, que es lo que a mí me ha tocado trabajar más en las cuestiones de género, y hemos apoyado los proyectos y las iniciativas para avanzar. En principio, bueno, la 26485, que es la ley de violencia, pero después también se sacó la de femicidio, pero yo creo que hay que seguir trabajando en los cambios culturales y en la resignificación de los roles de la mujer y también de una nueva masculinidad en la sociedad. Bueno, estoy leyendo un libro muy entretenido sobre la historia sociológica de la clase media argentina, de Ezequiel Adamowski. Y hay un capítulo que habla sobre la mujer moderna y focaliza en los roles de la mujer del 1800, que era, la madre de la patria, tenía que dar los hijos a la patria y prácticamente estaba recluida en su hogar, y el hombre era el que cumplía las funciones públicas o la guerra. En el 1900 ya la mujer, con la inmigración y las nuevas corrientes y también los procesos que se van dando de transformación productiva y los requerimientos de la mujer en el área del trabajo, las fabriqueras o para la docencia, cuando ya se masifica, ¿no?, la educación, como se va incorporando como docente, pero siempre se le ponía ese rol moralizante de mantener el cuidado del hogar. Entonces, las mujeres teníamos y hemos tenido roles múltiples, ¿no? Porque muy exigidas y muy demandadas. Y tal vez no ha estado todo ese marco normativo protectivo que vaya hacia ciertos estándares de equidad a nivel que la mujer toma más responsabilidades, porque hay una responsabilidad que es ineludible, que es el cuidado de los hijos, y lo digo con satisfacción, porque la verdad que para mí el mejor don que me regaló la vida es el de la maternidad, ¿no? El sentido de la maternidad. Pero se ha avanzado poco en ese cambio cultural de la aceptación de la mujer en esos nuevos roles, y posiblemente eso sea fuente de muchos conflictos familiares que terminan a veces en cuestiones de violencia o esa. Entonces yo creo que hay una tarea más allá de las leyes que tiene que ver con esa resignificación de roles, y es el desafío, a mi criterio, de este nuevo milenio, ¿no? De entendernos en términos más de equidad, y yo digo, es una cuestión de estricta justicia, no lo tengo desde una mirada feminista, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de la rivalidad, sino una cuestión simplemente de justicia. Es decir, a mí me ha pasado, siendo madre, o estando embarazada, y trabajar en un trabajo independiente, y bueno, casi llegar al parto trabajando y tener solamente una semana para poder reincorporarme a mi trabajo porque tenía la exigencia, es decir, no había nada que cubriera ese aspecto. Ahora se ha avanzado también legislativamente en eso, ¿no? Pero de todas maneras las mujeres todavía no contamos con igual remuneración por igual trabajo. No, eso pasa mucho. Pasa.
todavía esa discriminación por el hecho de que a veces tenemos el rol de la maternidad que hay que cubrir y genera un vacío laboral, entonces no accedemos de la misma manera a los trabajos, a pesar de que ahora la tecnología prácticamente nos iguala en cuanto a aptitudes. Antes, tal vez el trabajo físico del hombre era requerido para algunas tareas, pero por ejemplo, ahora en campaña, recorriendo los distintos departamentos, caigo a un taller de madera y mueble y eran mujeres. ¿Por qué? Porque ahora las herramientas y la tecnología para la producción prácticamente nos igualan en cuanto a aptitudes. Eran trabajos que tal vez antes eran impensados para las mujeres y sin embargo ahora todas esas herramientas tecnológicas que hay a disposición de la fuente del trabajo nos igualan. Desde los trabajos, digamos, más duros hasta los trabajos intelectuales y sobre todo en el avance de los trabajos vinculados a las actividades de servicio. No hay prácticamente diferencias, ¿cierto? ¿Y a usted como política le costó más al ser mujer? A Sonia Escudero, por ejemplo, sí. Me acuerdo de la entrevista que tuve con ella. Entrevisté a muchas senadoras y dicen que a la mayoría les cuesta más por ser mujer. Usted tiene una carrera muy exitosa como política. ¿Cómo fue? Sí, también es más duro. Cuando uno disputa poder, la situación es más. Primero porque coincido con un artículo que salió hace poco, no sé si puedo nombrar algún medio. Sí, ningún problema. No, pero lo escribió Di Marco en relación a Michetti y decía las mujeres puloy, ¿no? Es decir, que las mujeres prácticamente a veces se nos pone de relleno en las fórmulas para limpiar la imagen. ¿No? Un artículo que la verdad, bueno, pero con Norma Morandini nos reíamos de esa situación y decía, vamos a ser las mujeres puloy. Y el artículo termina diciendo, bueno, las mujeres, la verdad es que no somos ni buenas ni malas en política, somos nuevas. Y tiene que ver con este curso de la historia que yo te relataba anteriormente, o sea, cuando se incorpora a la vida activa política de la mujer, la conquista del voto femenino, hubo que sacar una ley de cupos, es decir, que siempre fue un rol masculino en la sociedad que se ha ido ganando gracias al esfuerzo de muchas mujeres y también de algunos de hombres que en su momento han tenido la visión histórica de ver esa complementariedad entre la visión del hombre y la mujer. Pero es verdad que somos nuevas y es verdad que nos cuesta llegar cuando estamos disputando poder. O sea, somos muy buenas cuando cumplimos funciones técnicas y todo el mundo nos aprecia de una manera porque generalmente somos muy metódicas, estudiosas. Pueden hacer 5 cosas a la vez. Podemos hacer 5 cosas a la vez y eso es una realidad porque es casi un estándar común para todas las mujeres, porque estamos entrenadas para esa multifunción, ¿cierto? Pero sinceramente cuando nos ponemos a disputar poder nos cuesta mucho más. De hecho, yo en la provincia tuve que pelear a brazo partido, presentando en un congreso partidario hace varios años, en el 2012, bueno, no tantos, una ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para poder tener un espacio de competencia, porque yo no iba a pasar nunca el filtro de la interna partidaria donde vota el 10% del padrón y eso se mueve con un aparato. Y bueno, es muy difícil, o sea, lo digo no solo en términos de mujer, en términos de la novedad dentro del partido a veces les cuesta mucho más. Y tuve que empezar a batallar con esa ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que finalmente fue sancionada. Y esta es la ley que en cierta medida ha dado la oportunidad en Mendoza de ganar hoy una elección, ¿no? Yo agradezco poder trabajar con mujeres, esto lo quiero decir, digamos, la mejor productora que tenemos en el canal es una mujer. Hace las cosas mejor que yo, hace las cosas mejor que cualquiera que esté en el canal. Yo creo que la mujer le ha dado a la política una mirada humanitaria que a veces el hombre no tiene. Voy a hablar quizás de un momento conflictivo del Congreso, que fue cuando se debatió el memorándum de entendimiento con Irán, y había familiares de las víctimas. Algunos a favor, otros en contra. Me acuerdo de todos los discursos. La mirada más humana hacia esas personas que estaban ahí, que habían perdido a familiares en el atentado,
fue de las mujeres. Yo quiero hacer un reconocimiento a las mujeres del Congreso en cuanto a eso. Bueno, vos sabés que yo siempre digo, justamente ahora cuando me han entrevistado, voy a ser la primera vicegobernadora mujer de la provincia, o sea, la historia, ¿no?, de Mendoza. O sea, ya implica en sí un cambio importante. Pero cuando a mí me preguntan, y yo digo, mira, el rol más importante va a hacer esa resignificación, pero sobre todo humanizar la política y la función pública. Porque las mujeres tenemos una mirada más humana frente a los problemas en general. Es decir, los captamos con la piel, con los sentimientos, con el corazón, además de con la razón, ¿no? Pero los captamos desde otra manera, desde otra perspectiva, cuando intercambiamos, y a veces estamos más dispuestas a ese diálogo, a esa apertura, a ese saber escuchar. Y creo que es muy importante en esta etapa de la Argentina, de la sociedad en general, involucrar esa perspectiva. Y que, yo digo, no es ni mejor ni peor, es complementaria. O sea, esto lo he repetido muchas veces en la campaña, que la mirada complementaria del hombre y la mujer frente a un mismo problema da mejores soluciones. Digo, no es originario mío el pensamiento, sino que lo dijo el presidente de la OIT, justamente, bueno, hablando de las cuestiones de género. Y decía, no es solo una cuestión ética, de reconocimiento, de equidad, de justicia, no, es una cuestión, es un acto de inteligencia. Entender que hay que llegar a cuestiones de paridad en puestos de decisión, es decir, entre hombres y mujeres. Porque esa complementariedad de las visiones es mejor para dar respuestas en términos de instrumentos de política pública, en la empresa, en la sociedad en general. Y yo creo que tenemos que trabajar sobre eso. Y él lo mostraba con estadísticas sobre los países más evolucionados. Es decir, los países más evolucionados, los del norte de Europa, o sea, tienen una participación más equitativa de hombres y mujeres en puestos de decisión, tanto en políticas como en la empresa. Bueno, esa es una aspiración, y que las mujeres tengan condiciones para poder hacerlo. Por eso, volviendo al punto inicial, el avance legislativo, que no solo ha tenido que ver con cuestiones de la violencia de género, sino con el reposicionamiento de la mujer o con las posibilidades de la mujer en determinados momentos de la vida poder estar dispensada, sobre todo en la etapa de maternidad, para poder seguir cumpliendo sus roles después. Vamos a ver el primer momento, que tiene que ver con la elección de su carrera. Muy bien. No creas que soy alguien lento. No miro, pero sí estoy viendo. No es porque silbe contra el viento el que no te pueda oír más, ¿ves? El sueño me dejó despierto. La noche amplificó al silencio y me escondí en los pliegues de mi cuerpo y ya no pude salir más. ¿Se acuerda cuándo fue el día que eligió ser ingeniera agrónoma? Ay, muy chica, porque yo, imagínate, iba a una escuela de mujeres pública, las Patricias Mendocinas de Mendoza, Vincha, Cola, Moncho, la primaria. Y tuve que decidir entrar al secundario. Y dije, voy a ir al liceo agrícola. En mi casa me decían, ¿por qué vas a ir al liceo agrícola? ¿No? Era como Padre médico, madre actriz y profesora de teatro. Era una cosa rara. Y yo sí, bueno, porque me gusta el campo. Me gusta el campo, me gusta, qué sé yo, el contacto con la naturaleza. Y ahí prácticamente te diría que esa fue mi orientación inicial, desde muy chica. O sea, decidí ser técnica agrónoma, o sea, nos daban el título de, bueno, perito agrícola, técnica enóloga, no me acuerdo cuál era el título.
Y de ahí en más, en el Liceo Agrícola, que era un colegio de la universidad, además era uno de los más, o sea, hay pocos colegios de la universidad, pero es el que tenía la orientación agropecuaria y enológica, y después de ahí ya seguí Derecho, Agronomía. Y ni me lo cuestioné, o sea... ¿Buena alumna? Sí, era buena alumna, era buena alumna. O sea, la verdad en la secundaria me divertí mucho, tenía un grupo de compañeros que fue formidable. Mi secundaria fue maravillosa, porque los recuerdo a todos, ¿no? Es más, por ahora nos juntamos también. Una de las fotos que estaba ahí que pasaste, estoy con un compañero que después llegó o sea, ejercimos juntos, y yo lo dejé en Bianchi cuando yo me fui de la empresa, cuando ya para ser ministra, que es Marcelo Garretón también. O sea, son esos afectos que te duran toda la vida y que los fomentamos en esa secundaria. Pero además hacía, bueno, mis tareas, siempre hacía muchas cosas, ¿no? Siempre tenía poco tiempo en la secundaria porque hacía cursos de dactilografía, no había computadora. Estudiaba idiomas y jugaba al hockey, entonces no sé cómo repartía mi tiempo, pero además estudiaba, me levantaba muy temprano a estudiar para poder, porque el Liceo Agrícola era muy exigente. Fue Mendoza y el colegio secundario y quizás la universidad un lugar de refugio en una Argentina que estaba gobernada por un gobierno de facto. Sí, fue durísimo. Bueno, esa transición, o sea, yo arranqué todavía en la etapa del gobierno de Isabelita, ¿no? Épocas durísimas, durísimas también en la Argentina. Y después, bueno, la situación del golpe, todos esos años, yo ahí terminaba ya mi secundaria y entraba a la universidad. Y fue muy duro, fue muy doloroso. Es decir, realmente teníamos miedo en algún momento de salir a la calle y le teníamos más miedo a la policía que a los ladrones, como decía yo en ese momento. Porque te olvidabas el documento por algún descuido y bueno, y te llevaban... Por ser joven. Por ser joven y porque... Bueno, y siempre estábamos sospechados. Y yo tenía cierta vocación por lo público y recuerdo que se nos ocurrió hacer un centro de estudiantes en la facultad. Dijimos, queremos hacer fotocopias. Teníamos un compañero que un año más arriba que era una máquina haciendo apuntes por los que estudiaba toda la facultad. Entonces queríamos por lo menos simplificarle la vida a muchos estudiantes. Y hicimos el centro de estudiantes y el primer boletín le pusimos Encuentro. Y yo me acuerdo que hice la editorial del boletín. Y entonces nos lo censuraron al primer día, a la primera edición, porque decían que habíamos hecho, le habíamos puesto 2 manos, ¿no? Un dibujo que le habíamos dado uno de tercero que dibujaba bien, no teníamos ni idea nosotros. Y nos dijeron que eran 2 manos de izquierda dándose la mano, entonces nos lo censuraron. Imagínate que los intentos, digamos, de por lo menos tener alguna vocación de servicio, de lo público, eran censurados al instante, ¿no? Era muy difícil, fue una etapa muy dura en términos personales, colectivos, haberla atravesado. Y el refugio fue, bueno, los amigos cercanos, los compañeros, el estudio, la familia. ¿La familia, un padre médico que ya se dedicaba a la política o no? Y una madre actriz. Para esa época era prácticamente como subversivo ser actriz. Bueno, mi mamá era de esas mujeres modernas que describen en el libro que te comentaba, porque mi mamá tuvo que trabajar, o sea, venía de una familia bastante humilde, tuvo que trabajar desde chica, no pudo terminar sus estudios secundarios, empezó a estudiar teatro y estudiaba con Norma Leandro en la escuela, no me acuerdo cuál era la escuela que había en Buenos Aires, o con esa camada, ¿no? Seguramente la Escuela Nacional de Arte Dramático, creo que Norma Leandro estuvo ahí. Creo que no necesitaban título secundario para eso en esa etapa. Ella hizo propagandas de esas que se filmaban en vivo, porque las primeras etapas de las propagandas en televisión salían en vivo. No me acuerdo de qué era. Esto me lo cuenta mi tía ahora, que la acompañaba a las filmaciones. Y bueno... y después se casó con mi papá, que era médico, y se fueron a San Rafael, que era un pueblo, o sea, con 4 calles asfaltadas,
y no perdía nunca su vocación. Se dedicó a hacer declamación, daba clases de declamación. Ajá. Y después cuando volvimos a Mendoza, y ahí mi mamá hizo terminalidad educativa, terminó la secundaria, estábamos nosotros en esa etapa estudiando, estudiábamos todas, y después hizo la Escuela Superior de Teatro, que actualmente es la facultad, dentro de los colegios que eran de la universidad, que ahora es facultad, tiene el rango de universidad, y llegó a ser, yo creo que como regente de la escuela en ese momento, ¿no? O sea, hizo una carrera también en el área artística, fue siempre directora de teatro, dio clase de teatro, y mi hermana, bueno, siguió su tendencia, una de mis hermanas, Marcela. ¿Le ayudó su madre en su oratoria? ¿A mí? Sí, Ah, puede ser que lo tenga en los genes. en los genes. Puede ser que porque yo siempre, bueno, siempre estaba estudiando desde que tengo uso mi facultad era muy exigente y siempre, bueno, yo fui muy estudiosa. Es más, mi mamá a veces se quejaba porque me decía, Laura, subís, tenía una piecita para estudiar, me dice, subís ahí, te perdemos, ¿no? Me recriminaba porque estudiaba mucho a veces y poco me incorporaba a veces, sobre todo en la última etapa de mi carrera, que estaba muy focalizada en tratar de terminar. Pero bueno, la acompañamos a ella mucho cuando éramos chicas, para que ella pudiera hacer sus actividades, íbamos con ella, por ejemplo, íbamos con ella a los ensayos, cuando preparaba los certámenes intercolegiales de teatro, o a sus clases de teatro, le hacíamos el aguante, porque por ahí no tenía dónde dejarnos, así que pues, serán cosas que he ido mamando a lo largo de toda mi vida. ¿Alguna hermana actriz o no? Sí, sí, Marcela. La que me sigue a mí estudió en la universidad ya, es profesora actualmente en la universidad, es directora de carrera en la universidad y también actriz, muy buena actriz. Su madre y su padre debían trabajar muchísimo porque son una familia numerosa, muy numerosa. Bueno, somos una familia numerosa, pero una familia moderna, digamos, ensamblada para la época también, porque, o sea, mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 20 años, mi papá se volvió a casar y tuvo una segunda tanda de 3 varones. Entonces, mi mamá, o sea, somos 4 hermanas por esa rama y después vinieron los 3 varones. Y cuando llegué al Senado, bueno, encontramos otra hermana que tenía 10 años más grande 10 años más grande que nosotros, Susana. Y bueno, que era, qué sé yo, para esa época habrá sido un pecado de juventud de mi papá, como decían, pero que en esa época posiblemente esas cosas, ¿cierto? No sé cómo fue el desenvolvimiento familiar. La cuestión es que Susana actualmente es una más, está incorporada, somos 8, estamos todos juntos y muy felices de... ¿Pudo armar una relación con ella? Sí, excelente, porque además es la más parecida a mi papá, tiene un humor fantástico. Bueno, seguramente se va a poner muy contenta si yo hablo de ella ahora, porque es muy emotiva además. ¿El primer encuentro cómo fue? Y fue fantástico porque... Primero porque ella me mandó, cuando me vio en el Senado, en la televisión, me mandó un mensajito con una chica que trabajaba en el Senado, que la sintió hablar del Senado y dijo, mirá, ¿le podés dar este papelito? Y ahí me mandó su teléfono, así que la llamé y ahí me explicó. Y bueno, y después yo fui, hablé con mi papá y con mis hermanas, todavía estaba vivo, bueno, y reconstruimos la historia. Y fue a Mendoza y por supuesto la recibimos en mi casa con todos ya integrados. Somos muchos, somos como, qué sé yo, cuando nos juntamos todos somos como 25. Y bueno, estábamos todos muy felices porque era como abrir una nueva ventana a la vida, ¿no? Un hogar nuevo, una familia nueva, una familia ampliada, llena de historias también que incorporamos rápidamente. Y bueno, son buenas cosas de la vida, refugiarse en los afectos, en la integración de ese cariño, ¿no? Así es que estamos todos muy contentos. Ahora, mi papá falleció en diciembre y, bueno, era muy racional hasta para analizar, por el hecho de ser médico, su proceso, su evolución, su enfermedad.
y sabía que podía no pasar los estudios que le estaban haciendo. Y en algún momento en la transición entre entrar a una sala y otra de los diagnósticos dijo, ustedes todos juntos, ¿no? Okay. Y nos hizo este gesto y yo digo, y es así realmente, estamos todos juntos. Le mandamos un saludo a Susana desde acá. Sí, bueno, a Susana y bueno, a Graciela, a Marcela, a Fernanda, a Rodolfito, A todos. y a Lale también, que es el más chico. Y vamos a ver su etapa deportiva y de reina de la belleza. Oh. Vamos a ver eso. Reina de la belleza de secundaria. Sí. ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, porque mis compañeros, era el último día, no teníamos exponente, entonces me dijeron, vos te subís ahí al escenario, y bueno, me pusieron para que concursara y gané, era un concurso de la Reina de la Primavera, digamos, la Reina de la Primavera, de la secundaria. Ejerció como docente en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí, un corto periodo cuando estaba, o al principio de recibirme, porque había una cátedra de formación para todo lo que era la gente que entraba en primer año, para la adecuación a la universidad, y como, bueno, tenía buen diálogo yo en general con los estudiantes, y esa vocación frustrada del centro estudiante, me habrán visto perfil, y tenía además mucha empatía con la gente que estaba trabajando en ese momento en esa cátedra, y me pidieron si podía, pero fue corto en realidad porque yo apenas me recibí, ya migré para San Rafael, tenía la beca asignada del CONICET y empezaba ya mi trabajo. Volvamos a los alumnos. ¿Cuántos de los alumnos se enamoraron o le invitaron a salir? No. Alguno debe haber pasado, No algunos se deben haber recuerdo, enamorado. no recuerdo. En general siempre tenía buena relación con todos, pero no recuerdo, no. Te tocaron tímidos, porque si no, lo Me hubiesen tocaron invitado a salir. Sí, seguramente. Yo acá veo maratón, hockey, ciclismo, natación, carreras de aventuras y triatlón. Sí. ¿Hace todo eso? En el 2011 corrí el último, recién lo estaba recordando, el último triatlón, después corrí 21, pero sí, he hecho todo. Mi vida, el deporte ha sido mi aliado, como la música. Son, viste, esos resortes que uno tiene que le dan energía, que te reactivan. Cuando hablamos de triatlón, hablamos de natación, ciclismo y trote, ese es el triatlón. ¿Ciclismo cuánto? ¿Trote cuánto? No, o sea, hay carreras largas y cortas. Yo las que he hecho, como las he hecho ya en la última etapa, las he hecho el de carreras más cortas, que son 750 metros de natación, que no es nada, o sea, son 20 kilómetros en bici y 5 de trote. O sea, en realidad el completo es el doble de todas esas. Pero las carreras más fuertes que he corrido han sido de 56 kilómetros. He corrido esas carreras que me apasionaban. 56 kilómetros, no en bicicleta, corriendo. Corriendo. Porque son carreras esa es Transierra, es una carrera muy linda que se corre en las sierras de San Luis. En el 2002 la corrí esa carrera, antes de asumir como ministra, fue el último, bueno, estaba muy entrenada en esa época. Y esa carrera es de orientación, te dan un mapa de curvas de nivel y una hoja de ruta con una brújula y tenés que ir relevando testigos y la corres en equipo. Así es que bueno, nosotros teníamos un equipo con el que entrenábamos muy fuerte, pero muy fuerte. Muy fuerte, salir a correr 3-4 veces por semana. Y a los fines de semana hacer entrenamiento en circuitos de montaña, de
3, 4 horas por lo menos, o combinado. Íbamos. Cuando el cuerpo no da más, porque debe haber atravesado esta situación, Sí, ¿de dónde saca energía y dónde pone la cabeza? de la cabeza. ¿De la cabeza? ¿Dónde pone, Sí. ¿dónde pone uno la cabeza cuando está corriendo? No, justamente a mí lo que me favorecía era que tenía mucha cabeza para correr las carreras. O sea, esa carrera aventura que te cuento, yo corría con 3 varones, ¿no? Y bueno, la verdad que con 2 entrenábamos permanente. Y uno era un amigo de Buenos Aires que yo le había armado otro equipo, pero el equipo se le frustró y lo incorporamos a la carrera. Y empezamos a correr y me dice que le dolía la ingle. Y entonces decía, bueno, pero la meta es llegar, decía. Y mis otros compañeros decían, llegar primero. Y yo decía, ¿cómo salimos? Y la verdad es que, bueno, le fui dando ibupirac y después antiácido para que no se nos descompusiera. Y después en algún momento llegamos a la parte de los arroyos y saltaba entre las piedras. Como que digo, ¿qué te pasó? O sea, hice... No, lo que pasa es que me vino a memoria motriz. Cuando yo era chico, mi mamá me traía a las sierras y yo corría y me encantaba. La cuestión es que terminamos la carrera, terminamos bien, terminamos segundo, pero hicimos una excelente carrera y yo creo que lo más importante ahí es tener la mirada puesta en la meta e ir regulando y equilibrando para llegar sin perder nunca el objetivo. Y eso, bueno, como buena ingeniera, yo siempre pensando en objetivos, ¿no? O sea, apuntando objetivos. Así que la cabeza ayuda muchísimo en esas carreras, a ir regulando, a ir equilibrando, a ir, bueno, tener un buen desempeño. Nosotros, por ejemplo, en esa carrera funcionamos muy bien como equipo en la orientación. Yo leía bien las curvas de nivel por mi profesión. El otro le andaba muy bien con la orientación en brújula y llegábamos muy bien a los puestos. O sea, tenés que ir relevando postas y llegar y después te ponen testigos que tenés que ir, o sea, cumplir el circuito. Cuando entrenaba sola, ¿lo hacía con música o sin música? Y en la primera etapa sin música porque no había Nada para poder escuchar. ninguna tecnología. Después aparecieron los Discman. Sí. Era más difícil, pero a veces salía con el Discman. ¿Y qué escuchaba? Y de todo, porque bueno, me encanta la música, así que la verdad que he escuchado en mi vida, qué sé yo, la música como el deporte me ha acompañado toda la vida, tal vez porque había también en mi casa, bueno, esa apertura de mi mamá, entonces mis amigos, los amigos de mi hermana venían siempre a tocar guitarra, siempre estábamos vinculados a la música de una manera u otra. Así es que de todo, te diría, desde cuestiones del rock nacional, mucha música instrumental que me gusta, qué sé yo, de todo he escuchado. ¿Su tema favorito es ese Amigo del Alma de Lito Vitale? Sí, siempre, porque vos sabés que es un tema que puede pasar el tiempo, pero en mi espíritu, en mí, siempre provoca las mismas cosas. O sea ¿Qué le provoca? Me da mucha paz, pero elevas mucha energía, es como que te elevara, ¿no? Porque realmente expresado en esa canción el sentimiento de amistad. Y bueno, y me trae los recuerdos de todos mis amigos, mis amigas, o sea, es un tema que para mí es maravilloso, porque al ser instrumental uno lo carga con la letra que quiere en su imaginación. Y es muy poderoso, no sé, me encanta Lito Vitale, me encantan muchos músicos argentinos. Ahora le hice un reconocimiento a Lito Nevia, otro gran Lito, Sí. otro gran Lito. Y porque el 21 de julio es el cumpleaños. Entonces he hecho un proyecto de ley que espero que salga, que es nombrar el Día Nacional del Rock Argentino, el día de su cumpleaños. Y lo presenté esta semana. Y ayer, por primera vez en mi vida, hablé con Lito Vitale por teléfono porque nos contactaron a través de una radio. Yo, la verdad que lo presenté porque, es decir, fue una idea de creación colectiva de mi equipo, como siempre lo hacemos, pero es como se alinearon los planetas. Me encantó la idea porque yo dije, ay, Lito Vitale, Lito Nevia, sí, hay que hacer algo con él porque... bueno, fue fantástico, siempre lo seguí, siempre lo escuché, me encanta todo lo que ha hecho por el rock nacional,
y su proyección musical el sello que sacó después para ayudar a toda esa movida del rock nacional. Y entonces pude hablar ayer con él por primera vez y con su esposa en realidad. Y bueno, estaba fascinada yo porque como fan. Probablemente los tendremos en el Senado. Posiblemente. Esta mañana me preguntaban y me decían, bueno, ¿va a salir el proyecto? Y yo digo, ¿quién me lo va a parar? Es peronista, Lito. Mirándolo de la perspectiva política, digo, el proyecto era un proyecto de una radical con alguien que se lo merece, porque además, o sea, apenas, te digo, o sea, mandamos la gacetilla anunciando el proyecto, tuvo una repercusión increíble porque evidentemente es un músico muy reconocido y todo el mundo valora su trayectoria y además qué mejor que hacerle un regalo el día de su cumpleaños, que es el 21 de julio, que sería el día del rock argentino. Entonces, cuando yo hablé con Lito, le digo, bueno, va a ser un regalo de cumpleaños, ojalá que salga. Y bueno, y me enteré que le hacen un homenaje la semana que viene, que yo no voy a poder estar, pero le hacen un homenaje en el Senado. A ver si podemos grabar esta parte del programa y se la damos a él. Ay, para que la vea, vamos a intentar. Sería fantástico. Vamos a intentar bueno, hacer si es eso. así, te mando un abrazo, un beso, Lito. Ojalá que salga el proyecto de ley que está especialmente dedicado para vos y tu trayectoria. Vamos a hacer eso. Última pregunta de este segmento del programa. Tenemos a Dustin Hoffman, a Russell Crowe. ¿Con quién se tomaría un café? Con Russell Crowe. Porque está más actual. Y me encanta todo lo que... ¿Personificado como en Una mente brillante o como gladiador? Con los dos. Fantástico. Porque en Una mente brillante, yo no sé si vos has visto la película, sí. Pero hay un momento, es la vida de John Nash, que era esquizofrénico. Y en un momento le hacen, más allá de tratarlo de loco, de hacerle todos esos tratamientos de electroshock, él se da cuenta del problema. Sí. Él estaba sentado en la cama y ve que sus amigos virtuales no habían crecido en el tiempo, seguían siendo jóvenes. Y se da cuenta ahí que tiene un problema, o sea, que tiene una vida virtual. Y dice, bueno, yo soy especialista en resolver problemas. Y este es un problema más en mi vida que voy a tener que resolver. Bueno, hizo el esfuerzo de resolver, convivir con su esquizofrenia hasta, yo no sé, murió ahora hace poquito, o sea, en un accidente de auto. Hizo el esfuerzo de resolver su problema, llevar adelante su vida y ser premio Nobel. Entonces me pareció la personificación que hace Russell Crowe, el trabajo actoral es fantástico, pero el relato de vida y eso me pareció tan importante, ¿no? Como transmisión en la película. No sé si, para mí fue el momento más importante de la película, por esta cuestión del desafío de enfrentar los problemas para superar. Lo de Nito Nevia se lo cumple, lo de Russell Crowe va a ser un poquito más difícil, pero vamos a intentarlo. En El Gladiador también está fantástico. Vamos a intentarlo si viene a Argentina. Vamos a compartir otro momento, senadora. Bueno. Madre de 3 hijas. Sí, ¿En qué la cambió? Me emociono, es que es la parte que más me emociona. Falta, ¿eh? No crea que falta, ¿no? Pero es que, bueno, mi mamá, bueno, esas imágenes que se repiten, ¿vos viste? Que nosotras estábamos con mis hermanas en una imagen de la pieza que estamos, bueno, de dormir con la mami, ¿no? Y con los padres. Y a mí me pasaba lo mismo. Es decir, mis hijas se pasaban todas a mi cama y estábamos, bueno, colgadas así. La verdad que es fantástico. Después, no sé, pero han recuperado esa imagen de
de cuando yo era chiquita que dormía con una muñequita negra. Ujú. Eran de porcelana esas muñecas en esa época. Y me duró un montón de tiempo y después la perdí, me dio mucha pena porque adoraba esa muñeca. Era como una bebota así, negra. Ha sido su despacho y la gente de Mendoza que trabaja con usted, que nos han dado todo este material. ¿En qué la cambió ser madre? Y en muchas cosas, en muchas cosas. Yo creo que realmente es, qué sé yo, es lo más importante, ¿no? En la vida de la mujer. Es un acto muy trascendente, o sea, perder esa, no sé, casi ese despojo personal que uno tiene para hacer un acto mucho más trascendente, que es multiplicar y dar vida. Pero yo, de lo que recuerdo, los momentos más felices de mi vida es cuando me han dado mi hija por primera vez y me la he puesto a mamar. O sea, es como sentir que, qué sé yo, es un acto muy trascendente. Pero después los hijos se transforman en un motor de vida. Es decir, yo digo que las mujeres cuando pasamos desafíos duros, nos ponemos nuestros hijos entre medio de los ojos, ¿no? Y vamos para adelante. Nos da una fortaleza muy particular para enfrentar la adversidad y para tratar de llevar nuestra vida, pero sobre todo dar oportunidad de vida y de calidad de vida a nuestros hijos. Entonces, para mí es lo más importante. Si vos me decís en términos de todas las vivencias personales, o sea, ser hija, ser hermana, ser en términos profesionales o lo que sea, bueno, la gesta más importante es la de la maternidad. Y la de la paternidad, yo voy a decir que también es espectacular ser padre. Soy padre hace poco tiempo y siempre aprovecho este momento para preguntar y que me aconsejen qué tengo que hacer sí o sí con mi hijo. Y mira, es fácil la receta, ¿no? Yo creo que siempre mucho amor. Es decir, todo lo que haga uno lo hace por amor con los hijos. Y es el mensaje más directo, el afecto, el contacto. A veces no es posible el tiempo, pero sí la calidad de ese tiempo, ¿no? Y en la educación, al principio, mi papá siempre tenía un dicho: lo que sí es siempre sí, lo que no siempre no. Porque para poner algunos parámetros para la conducción de sus vidas, porque bueno, nos toca formarlos inicialmente y darles los primeros bases, ¿no? Es decir, los principios éticos fundamentales, inculcarles los primeros valores. Y yo creo que eso es lo más importante. Y me parece que también, o sea, yo no me animo a pensar mucho desde el rol de padre, pero creo que la presencia desde los afectos en los actos cotidianos es lo que en definitiva los hijos más rescatan, porque a veces nos pueden permitir cualquier error, pero el amor lo remedia todo, ¿no? Y yo creo que los padres tenemos algo que es muy importante, que es ese amor incondicional. El amor que uno siente por un hijo es incondicional. O sea, está siempre, va a estar siempre. Tolera cualquier frustración, porque bueno, los padres a veces, en nuestro rol de padres somos aprendices, o sea, no, sobre todo yo lo digo bueno, con mis hijas más grandes, después uno se va formando con el resto, ¿no? Pero en el rol de padre y a veces se cuestiona si habré hecho bien o habré hecho mal, o las culpas de que decir, pues, las madres tenemos mucho de eso, ¿no? Pero creo que el acto genuino del amor, de la protección, del cuidado, sobre todo en los primeros años, ese afecto incondicional que uno tiene por los hijos es lo más importante, es lo que remedia, es lo que da oxígeno a después fomentar una buena relación cuando ya sos más par. O sea, yo ahora con mis hijas ya hablo como par y además las respeto. Y el otro día mi hija dijo algo muy importante, la primera vez que o sea, que ellas se exponen públicamente porque como no son portadoras de apellido, pero ahora en la campaña nos pidieron a ir a un programa. Y mi hija dijo algo muy importante que yo tal vez no me había dado cuenta, pero se los he transmitido. Y ella dijo, bueno, mi mamá una vez me dijo, mira, Aguito, yo no quiero estar ni atrás ni adelante, ya cuando se hacen grandes,
sino quiero estar al lado y que cuando vos lo necesites me tomes de la mano. Yo no sé en qué momento le habré dicho eso, en algún momento en que ella ha estado pasando algún conflicto y ha tenido que definir algo en términos personales, ¿no? Pero también aprender que los hijos crecen y que los hijos nos van necesitando de otra manera y que lo que menos quieren es que nosotros les marquemos un rumbo de vida, sino hacer su propia vida y que nosotros podamos ir acompañando su desarrollo, sus opciones, sus elecciones. Y mi otra hija en ese mismo programa dijo, bueno, a mí el mensaje más importante que me dio mi mamá es que nos tenemos que criar en ese uso de la libertad responsable, la libertad con responsabilidad, sabiendo que tenemos que tender a nuestro propio cuidado de nuestro cuerpo, empezando porque es el envase que nos tiene que portar durante toda la vida. Y yo digo, fíjate que las cosas más importantes que yo tal vez he tratado de poner en práctica en el cuidado de mis hijas, me lo resumieron ellas en una audición, ¿no? Acompañar desde el afecto, acompañar desde el respeto, acompañar desde la libertad con responsabilidad y estando siempre presentes para que te puedan tomar la mano. Bueno, eso me parece que es un buen consejo que te puedo dar, que me viene ahora a la mente de la experiencia que fue escucharlas a ellas. Mi hijo se lo agradece, me puso la vara muy alta, ¿eh? Así que muchas gracias. Intentaremos hacerlo. Vamos a ver el último momento. Señora Senadora Nacional electa por la provincia de Mendoza, doña Laura Gisela Montero. Juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciere, que la patria lo demande. Que la vamos a extrañar un montón. Ha sido un gusto trabajar con ella estos 6 años y nada, nos da un poco de nostalgia que se vaya porque hemos generado un buen ámbito de trabajo todos juntos. Que es muy humana, es muy compañera con nosotros, comparte mucho con todos nosotros, le importa mucho nuestras vidas, comparte mucho tiempo acá con todos nosotros. Es muy trabajadora, es muy capaz, es muy responsable, es muy dedicada, nos ha enseñado mucho todo este tiempo a preocuparnos y ocuparnos de todo lo que pasa y de todo. Hemos vivido muchas cosas juntas. Contame una. Yo sobre todas, problemas familiares duros y ha sido muy compañera y ha estado siempre con nosotros. Son muchos años. Creo que hemos generado todos un lazo de amistad, entonces es como siempre está presente con todos nosotros. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. Bueno, primero el juramento de su padre. Ay, sí. Sí, bueno, fue un placer tenerlo, que me acompañara. Porque él fue eso, ¿no? Es decir, fue un hombre que se dedicó, que llegó a ser secretario de Salud Pública de la Nación en un momento muy, muy duro de la Argentina, es decir, cuando recuperábamos la democracia. Fueron como esos luchadores, a veces en la clandestinidad, ¿no? Por recuperar la democracia, y tuvo la gran oportunidad de ser parte del gobierno de Alfonsín. Desde mi papá, bueno, desde su compromiso él como médico, pero haber dedicado toda su vida a la salud y a pensar la administración de la salud
en términos de igualdad, ¿no? O sea, mi papá es una persona de izquierda, muy consustanciado con los principios de una socialdemocracia. Y la verdad es que, bueno, que él me haya formado primero, o sea, parte de mi formación viene de allí, ¿no? De esos principios que uno arraiga por las cosas que lee, pero sobre todo el impacto ese de haber sido un protagonista de esa etapa de la democracia argentina y habernos acercado también, bueno, a Alfonsín de alguna manera, que fue el protagonista exclusivo casi de esa conquista por su tesón, por su convicción, por sus discursos conmovedores, ¿no? Que yo era muy joven cuando los escuchaba. Así es que, bueno, tan buenos recuerdos. ¿Y su padre la ve jurar? Y después mi papá, bueno, esa posibilidad también de que, ¿Se imagina el orgullo que debe haber sentido su padre? Sí, bueno, estaba muy contento mi papá de que yo, bueno, porque además él si hubiera sido, digamos, si hubiera podido incidir en mi decisión, le hubiera encantado que yo fuera abogada, porque creo que una de las cosas que le hubiera gustado ser es legislador, ¿no? Es decir, más allá de que fue un hombre, o sea, ejerció la medicina, fue muy exitoso, él era urólogo, llegó a hacer trasplantes de riñón, tenía un equipo muy fuerte, muy bueno, pero siempre también tuvo vocación por lo público y por lo político, por eso también cuando lo llamaron a ser ministro primero y después secretario de Salud Pública de Alfonsín, participó en eso, pero después fue siguiendo, fue uno de los que me animó, yo siendo una ingeniera agrónoma rasa de tierra, cuando me ofrecieron el Ministerio de Economía, de decirme, Laura, asumí el desafío, o sea, me dice, lo podés hacer, fue diciendo, por su experiencia tal vez, ¿no? Pero fue el que me animó a que yo me introdujera en la vida política desde un cargo que para mí era extraño, porque no había estado nunca, no había tenido participación en nada público, y fue el que me dio el empujón como para decir, la confianza sobre todo, de saber que podía en función de lo que él evaluaba en mí por la experiencia, ¿no? Personal de él haber transitado algo similar. Y después, por supuesto, fue un gran consejero, una persona sumamente formada, muy racional, no solo formada en el área de la salud, o sea, mi papá era una persona muy dedicada o sea, después que se jubiló se dedicó a estudiar economía y sabía mucha economía, o sea, mucha economía para discutir a niveles muy altos. Bueno, ciencias sociales, o sea, fue una persona muy estudiosa y siempre tuvo a veces los diagnósticos, el hecho de poder haber compartido los diagnósticos y su experiencia en la decisión, me daba mucha seguridad a veces en algunas cuestiones que me tocaba enfrentar como desafíos difíciles. Yo cuando llegué al ministerio decía, tenía como un consejo de anciano, disculpen, le digo, pero bueno, estaba mi papá, estaba el doctor Aguilera, que falleció la semana pasada, pero que yo dije, bueno, quiero un buen abogado, era amigo de mi papá, pero era además un abogado administrativista muy capaz que estaba en la Casa de Gobierno y yo pedí que me cubriera las espaldas. Bueno, y era gente que desde su formación, tenía una formación muy integral, desde su experiencia, desde su visión más pragmática de haber resuelto cosas, a veces traducían de una manera sencilla cosas que se veían muy complejas, ¿no? Tal vez por la experiencia. Yo no las podía tomar o dejar, pero por lo menos ponían un punto, ¿no? Ponían entendimiento. Ponían un entendimiento, que yo podía compartir o no, la decisión después era mía, pero sí seguramente contribuían a aclarar el diagnóstico, ¿no? Tuve la oportunidad de ver el último reportaje de su padre, estaba muy contento porque habíamos llegado a 30 años de democracia. Sí, lo vimos mientras estábamos preparando este programa. Y después su despacho, que de alguna manera se empiezan a despedir. Sí, vos sabés que yo les digo, bueno, los quiero llevar a todos. Es como, qué sé yo, en tanto tiempo Florencia ahí decía de que hemos trabado una relación tanto con el equipo de Buenos Aires, que está
ensamblado con todo el equipo también de respaldo de los mendocinos, ya somos uno. Los porteños fueron ahora para ayudar en toda la elección, por ejemplo, pero con el mismo compromiso, con el frío que hacía. Bueno, la verdad que ha sido un placer trabajar y yo sí, son como mis hijos ya a esta altura, o sea, son como parte mía, parte de mi familia. Han trabajado con dedicación, con responsabilidad, me han ayudado en el trabajo, a adecuarme al trabajo también del Congreso, que para mí era algo nuevo, y yo siempre respeto al que trabaja y está parado arriba del problema porque me lo traduce de buena manera y mejora y optimiza mi trabajo. Por eso siempre hablo en plural y del nosotros, porque mi mejor o peor desempeño no es solo el esfuerzo que yo ponga en términos personales, que lo pongo, de hecho lo pongo, pero también es mucho debido a ese equipo fantástico que me ha acompañado durante todos estos años y que lo hemos hecho no solo desde la exigencia personal en la labor cumplida, sino también desde el afecto. Y bueno, me encanta escuchar a los chicos y hoy también está Darío, que lo muestra, que es mi asesor de prensa, y vos decís, bueno, gracias a él tenemos este material, gracias a Julio Paz, que también es mi otro asesor de prensa que trabaja mucho conmigo en Mendoza, y bueno, y un equipito más, que no los voy a nombrar a todos, pero siempre les agradezco. Pero yo digo, a Darío el año pasado le dieron el premio al mejor asesor parlamentario, Sí, sí. En comunicación. Y yo cuando subí al escenario dije, bueno, menos mal que me han premiado otras veces, porque si no van a decir que tengo buena prensa. No sé, no le puedo explicar la prolijidad de los mails, en la información, en cómo llegaba todo. Todo organizado. Fue espectacular trabajar con su despacho y con su gente para hacer este programa. Espectacular. Sí, porque somos un buen equipo. Mi última pregunta, le pregunto a la ingeniera que siempre va a los objetivos. ¿Su objetivo? Bueno, ahora por supuesto asumir el desafío de la vicegobernación, que es sumamente importante, o sea, es un desafío más que importante, yo digo, por muchos motivos. Primero porque uno ama su provincia y quiere lo mejor para su provincia, y es como que hay muchas expectativas de cambio. O sea, siempre digo que eso que estaba flotando en la sociedad, que era pedir un cambio, o sea, pedir, bueno, cambiar ese temor por la inseguridad, por no tener acceso a la salud, o, bueno, cambiarlo por la solución del problema, la verdad que se traduce eso en nosotros ahora, habiendo ganado la elección, en una inmensa responsabilidad que subimos materializar, y la gente tuvo la sensación de que no daba un salto al vacío cuando elegía la fórmula y cuando elegía el Frente Cambia Mendoza, pero ahora hay que asumirlo desde la responsabilidad y todos tenemos que ponernos en materia. Así que mi principal, digamos, ahora desafío y meta es hacer muy bien el trabajo en beneficio de los mendocinos, porque para eso vuelvo a la provincia desde el cargo de la vicegobernación. Tal vez siendo una persona más ejecutiva, es otro nuevo gran desafío, ¿no? Más allá de la experiencia del Congreso, siempre estuve en roles ejecutivos, pero por supuesto ayudar a mi compañero de fórmula, Alfredo Cornejo, a llevar adelante bien su tarea y después asumir el rol de la vicegobernación desde el otro poder del Estado, que es la legislatura, con todo lo que hay que tener de creatividad. Por eso lo del Senado, te veo, puede ser una buena experiencia, pero en el contacto con la ciudadanía y la captación de sus problemas. Pero también, bueno, ese gran desafío de ser la primera vicegobernadora mujer. Hay muchas expectativas en las mujeres que me han acompañado con su elección también. Y hay muchas expectativas, yo creo, como yo les digo, no porque yo pretenda ser su voz, ni lo quiero ser, ¿no? Sino simplemente porque ya abre puertas a que se expresen nuevas voces. Entonces, bueno, son inmensos los desafíos, son muchos los objetivos, pero fundamentalmente tratar de dar lo mejor para mi provincia, que es, bueno, el lugar donde tengo mis afectos, donde ha estado mi vida, donde está, digamos, mi sueño de proyección también
con los sectores productivos, con la dinámica de la economía, de la mejora en términos generales, en los aspectos sociales, que hay cosas que me golpean en el alma, ¿no? En el corazón, el haber recorrido lugares donde sé que hay mucha gente que está sufriendo en este momento. Entonces, bueno, tratar de ir a hacer bien mi trabajo. La última, ahora sí, siempre miento con la última. ¿Del Senado qué va a extrañar? Y muchas cosas, muchísimo. Ha sido fantástico el paso por el Senado. O sea, primero el haber aprendido a separar que hay una relación personal, por un lado, es decir, en general, entre toda la gente, ¿no? Es decir, desde mi despacho hasta la gente que en general trabaja, bueno, ustedes también, los senadores, que tenemos un diálogo, ¿cierto?, en términos de respeto, el haber aprendido el diálogo político y los intercambios y a respetarnos y a separar, ¿no?, es decir, de lo que es el trato personal, del debate político, en la confrontación de ideas, que a veces es también visceral y llega a posiciones muy encontradas, pero saber que atrás de todo hay personas, ¿no?, que pueden restablecer vínculos para volver a debatir y sentarse a trabajar otra vez para, en definitiva, el debatir desde las disidencias lo que permite, si hay permeabilidad suficiente, no es la etapa que me ha tocado a mí, espero que venga otra mejor, justamente sacar los mejores marcos normativos que guían una sociedad. Pero bueno, esa posibilidad de los debates también, ¿no? Yo tuve las dos experiencias, diputado, donde a veces se hacen más discursos porque no hay tanto cruce, sí, ¿cierto? ¿Verdad? Y el Senado, donde el recinto es más chico, es como más, y donde nos miramos a la cara y donde debatimos, donde nos cruzamos, donde a veces nos podemos decir las cosas para intercambiar. Y después, por supuesto, bueno, la regla de decisión es la de la mayoría. Pero me llevo ese buen recuerdo de esas buenas relaciones que he generado y de esos aprendizajes que me ha dejado el Senado, donde hay figuras con gran trayectoria y con gran experiencia, ¿no? En el Senado hay exgobernadores, gente que mira con mucho pragmatismo, esa exigencia en la formación personal para estar a la altura de las circunstancias, ese gran desafío de estar a la altura de las circunstancias. Así es que todo eso me voy a llevar del Senado. Los voy a extrañar. Mientras usted hablaba, a mí se me ocurría un ejemplo. Nos encantaban los plenarios de presupuesto de Hacienda y de Economía, porque la relación entre Aníbal Fernández y usted creo que es ejemplo de esto. Siempre se podía debatir, más allá de los resultados, y siempre usted tenía la palabra y el micrófono, y el senador Fernández también. Sí, vos sabés que fue un cambio importante cuando entró Aníbal Fernández, porque tal vez por su experiencia o por su trayectoria se dio cuenta que el debate era lo mejor y que el no bloquear el micrófono era lo mejor. Y fue la primera vez, yo, bueno, guío el grupo de presupuesto del bloque y trabajamos como con 20, 30 asesores y hacemos un estudio muy fuerte de presupuesto. Bueno, fue la primera vez con Aníbal de que pudimos llegar, o sea, hablamos y pudimos, yo le dije, yo quiero que mi gente exponga, no solamente escuchar los funcionarios, sino que los funcionarios tengan la oportunidad de escuchar lo que nosotros analizamos, a ver si podemos, más allá de que después voten lo que voten, ver si podemos llegar a instalar algunos temas para entrar en un proceso de mejora y calidad del debate. Bueno, y Aníbal dio la oportunidad, sinceramente yo se lo reconozco, porque teníamos, o sea, en eso una buena relación personal para llegar a un entendimiento y mejorar la calidad del debate público. Y eso se rescata, queda en la memoria, me acordé cuando lo escuché. Y espero que sirva a futuro, porque cancelar el debate en la casa de la política, donde realmente es donde debe fomentarse el debate público, porque somos representantes en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que es un error, ya vivimos las épocas en que se cancelaron los debates. Entonces yo reivindico
la labor de todos los que nos permitieron bueno, establecer ese debate, no cancelar el debate. Y también me llevo un buen recuerdo personal del senador Pichetto, debo decirlo, porque he tenido, bueno, millones de oportunidades de diálogo con él, sobre todo en labor parlamentaria. Ayer cuando lo fui a saludar y él me saludó por la elección, me dice, ¿qué dice amiga? ¿No? Como diciendo, bueno, estas cosas se rescatan. A veces la gente nos ve en el recinto simplemente con estas caras ahí, apasionados por lo que estamos defendiendo de las ideas y bueno, pero en términos personales se va por otros carriles y eso es a veces lo que permite evolucionar después también en la comprensión de lo que uno plantea después desde lo político. Le agradezco que haya venido al programa y le agradezco mucho su generosidad política con Aníbal Fernández y con el senador Pichetto. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, Mariano, por la entrevista, muy buena la entrevista. Muchas gracias.